Conoce la finalidad del decreto 1278 y el decreto 2277, el cual rige a los docentes. Sí, es los decretos que rigen la contratación, la función, los parámetros de la carrera docente en el sector oficial de los colegios pues del país. ¿A cuál de estos dos decretos se encuentra usted vinculado? Yo me encuentro vinculado al decreto 1278. Con respecto a estos decretos, ¿qué opina sobre la labor docente? Pues cada decreto pues nació pues de unas condiciones o una necesidad también pues de regularizar y de organizar la contratación, el perfil, la profesionalización, los parámetros de la labor docente, y pues digámoslo, cada uno pues determina unas características pues particulares en cuanto a la carrera docente, en cuanto al ascenso, en cuanto a la profesionalización docente, ¿sí? De acuerdo pues a cada nivel y a cada categoría a la que se contraten los docentes, pues regidos bajo pues ya sea el 2277 o el 1278, aun cuando actualmente pues rige el decreto 1278. Son los docentes nombrados pues posterior al decreto 1278 del 2002. Entonces en ese sentido pues nos da una orientación para las condiciones pues que rigen nuestra labor docente como tal. ¿Considera usted que se genera alguna consecuencia en estos decretos en cuanto a la labor docente? Sí, pues de ahí determina como tal, pues como ya lo he enunciado en la respuesta anterior, las condiciones de profesionalización, las condiciones de trabajo, los perfiles como tal, la oportunidad, digámoslo, de ascenso que tienen los docentes con respecto al tiempo de trabajo, con respecto a los estudios, digámoslo, posgraduales que hagan los docentes, ya sea a nivel de especialización, maestría o doctorado, para el ascenso en el escalafón. Entonces pues tomémoslo, todo decreto, toda norma que rige pues una labor pues tiene, digámoslo, sus respectivas como consecuencias en cuanto al desarrollo de la profesión y la labor docente, ¿no? Pues en el caso nuestro de la labor docente. De acuerdo a los decretos mencionados, ¿cuáles son esas implicaciones que se evidencian en la evaluación docente? Pues el 12, los que estamos regidos bajo el decreto 1278 estamos tenemos, digamos, una evaluación anual de desempeño. En ese caso pues la diferencia del decreto 278 no tiene no se evalúa, pues no tiene periodo de evaluación como tal. Nosotros tenemos de acuerdo pues también a la categoría donde y al escalafón donde ingresemos, pues tenemos una remuneración económica como tal, y bajo ese parámetro también pues en el caso de horas extras, por ejemplo, que se realicen en la institución o en otra institución oficial que estemos vinculados, pues tenemos, de acuerdo a esa tabla, pues un ingreso por esa hora extra. Igual creo que también la tiene así mismo la tiene el decreto 2277. Entonces regularmente esas serían a muy rasgos generales con respecto a
la labor docente y a la permanencia también, ¿sí? Tengo entendido que 2277 puede permanecer hasta la edad de los 70 años, en caso de desear el docente seguir laborando. El decreto 278 ya no lo permite, ya no cumple con el tiempo de la labor, y pues ya entra pues ya para el tema de la pensión como tal. Bueno, en este momento no recuerdo las otras posibles implicaciones también que tienen estos decretos como tal. Bueno, la otra pregunta: ¿cuál sería la forma más adecuada y acertada para la evaluación docente? Yo creo que pues por tiempo, ¿sí? Por tiempo de desempeño, por tiempo de labor docente, también por estudio, ¿sí? Me parece también importante ese reconocimiento por estudio, por años de labor también. También, digámoslo, por publicaciones también, por ejercicio, digámoslo, de la actividad docente en investigación, de grupos de investigación que se tenga con los estudiantes o con un grupo de estudiantes como tal. Me parece también importante eso, porque eso es reconocer también la labor docente y aparte pues reconocer el aporte que puede estar haciendo el docente en incentivar la investigación y el conocimiento en las diferentes áreas que están pues vinculadas a la enseñanza en las instituciones educativas. Entonces también me parece importante que se haga, aparte pues de la que ya existe como tal de la evaluación docente, que también ahí pues está enmarcada entre evaluar diferentes ítems y diferentes cualidades y capacidades y logros y metas y objetivos de los docentes en un año académico, pero pues también se debería tener en cuenta pues el tema del estímulo a la investigación y el estímulo pues a que el docente también se pueda seguir capacitando. ¿Cuál considera usted que son esas diferencias que se dan tanto en el factor económico, laboral y de formación, tanto en el sector privado como en el público? Pues en el sector público pues hay un reconocimiento, pues en el caso de que en el sector oficial se reconoce el decreto 1278, en el ámbito, en varios colegios privados, por ejemplo, no se reconoce ese decreto, ese escalafón, sino el escalafón anterior, el 2277. Entonces pues hay una menor remuneración económica en muchos casos. Pues conozco colegios que también, colegios pues del sector no oficial, o pues llamados privados, que sí pagan ese escalafón como tal. Entonces, pero pues así mismo también hay muchos que no lo pagan. En cuanto a la cuestión laboral, pues hay, digámoslo, en el sector privado pues existe la reglamentación de las 48 horas laborales como tal, mientras que en el sector oficial pues si bien también están las 48 horas, pero entonces no son presenciales, no necesariamente son presenciales, son 22 horas de asignación académica como tal, de hora cátedra o de hora pues de clase como tal. Entonces pues se respeta más pues ese tema, pues está regularizado bajo el decreto 1278 sobre las asignaciones académicas y demás, mientras que en el sector privado pues si ya es de común acuerdo de las partes, pues laborar las 48 horas semanales pues repartidas de lunes a viernes, incluso pues algunos sábados también, ¿no? Entonces pues sí hay unas diferencias ahí en cuanto a las normas y cuanto a la aplicación de las normas en el sector oficial y en el sector pues
no oficial o privada. ¿Considera que hay una desigualdad entre los decretos y por qué? Sí, sí hay una desigualdad precisamente también porque pues en algunos, en el 2277 se podía o se puede por tiempo de servicios también ascender en el escalafón. En el 1278 también, pero pues creo que son cada 3 años. Entonces, por eso también se busca el estatuto único docente, pues la búsqueda también de muchos sectores dentro del gremio docente, dentro de las asociaciones de educadores como tal, se busca también un estatuto único de profesionalización docente. Entonces, pues si cada decreto pues tiene unas características particulares también en cuanto al ascenso, en cuanto aunque también en el 1278 hay más posibilidades de ascenso, ¿sí? de una categoría a otra, entonces, y de un nivel a otro, ¿sí? De pronto cosa que el 2277 no lo tiene. Entonces, pues en ese sentido sí se ve algunas desigualdades, ¿sí? entre otras que pues no tengo muy claro, no conozco en detalle los dos decretos, conozco algunos artículos y algunos parágrafos de los decretos, pero no los conozco completamente del todo. Para los docentes, para los dos decretos, la profesión docente está determinada por una ubicación del escalafón que asimismo la formación varía. ¿Cuál es su posición frente a la dificultad que se presenta para acceder y subir de escalafón? Pues yo creo que también el tiempo, bueno, el tiempo mientras que se desarrollan las actividades de ya sea especialización o de maestría o incluso de doctorado, que pues ameritan mucho más tiempo y dedicación, ¿no? Entonces yo creo que a veces la dificultad precisamente está en poder terminar, ¿sí? Para algunos poder empezar, para otros pues poder terminar y desarrollar, digámoslo, de la mejor manera posible el curso de maestría, de especialización en maestría, incluso de terminarlo pues en un tiempo pues lo más pronto posible, ¿sí? Entonces, bueno, aunque eso depende pues también de factores también pues como personales, ¿no? Pues, el compromiso y la dedicación del docente, pero pues muchas veces también la labor docente pues exige pues también una atención permanente y constante, ¿no? Obviamente. Entonces también en algunas ocasiones pues retrasa el desarrollo de las actividades propias del curso de posgrado que el docente esté desarrollando. Entonces pues en ese sentido está esa dificultad, ¿sí? Para el caso del ascenso, ¿no? Y bueno, también está la disponibilidad también presupuestal, ¿sí? Que siempre está pues ahí en el tintero, ¿no? Para ver cuántos docentes pues pueden ascender o no, y eso está sujeto también a una cuestión presupuestal para que puedan ascender cierta cantidad de docentes cuando pues haya concurso de ascenso o el reconocimiento también que se les da a los docentes pues por cursar especializaciones o maestrías. ¿Cuáles considera usted que son las ventajas y desventajas de los decretos antes mencionados para la labor docente? Pues yo creo que las ventajas en cuanto al 2277 es como digámoslo, tiene algunas condiciones con respecto a si se es docente de primaria o de preescolar, no recuerdo, que tiene un
porcentaje de más de asignación en su designación pues salarial. Otra es que pues yo no sé qué tan pues qué ventaja o desventaja sería, pero pues podría ser también una desventaja, y es el hecho de que el 2277 pues no se evalúa, ¿no? No, no, no están sujetos a evaluación anual. Entonces pues yo lo considero como una desventaja, ¿sí? Pues porque de alguna manera pues como funcionarios públicos también y como docentes pues creo que sí es importante que seamos evaluados, y pues una evaluación con miras pues al mejoramiento de la calidad de la educación, a la calidad pues también de nuestros conocimientos y a la posibilidad pues de hacer una mejora constante, ¿no? En la prestación también de servicio educativo, porque pues nosotros están marcados pues también dentro de esa función pública de ser docente, ¿no? Digamos, en el decreto 78 hay más posibilidad, creo yo, también de pues por maestría, aunque se demora un poco, pero pues también de ascender, una vez pues pase uno el concurso de ascenso también para ascender de nivel y de categoría, ¿no? Pues esto es lo que tengo entendido. eh, en cuanto a al tema del ascenso. Creo que esos ventajas o desventajas reconozco pues entre otras que posiblemente tengan, pero pues debido pues al que no conozco uno a uno los decretos eh, pues completos, sino algunos artículos, algunos parágrafos del decreto, pues por ahora no reconocería más ventajas o desventajas de los decretos. Muchas gracias.